No. Es algo más. Es una amenaza personal para mí. Lo probé. Lo olí. Había algo en su sangre que quería capturar y sofocar mi fuego. Si es demasiado difícil para ti apuñalarle el corazón, entonces atráelo para que abandone el campamento y que se aleje de sus compañeros. Yo me encargaré del resto. Su conversación mental llegó a su fin cuando el aroma a pescado asado les indicó que habían llegado al linde de los árboles que rodeaban el campamento. Mancha salivó y le rugió el estómago. Silencio, pidió Quemadura mentalmente mientras la guiaba hacia un escondite, detrás de los matorrales y los troncos gruesos, desde donde podían espiarlos sin que los vieran. Mancha se dispuso a replicar que no podía controlar las protestas de su estómago, pero el Pegaso la interrumpió de nuevo. Espera aquí. Prepararé un plan de ataque. Con sigilo, Quemadura fue de árbol en árbol hasta que llegó al laberinto de espinas, donde las paredes de ramas, que se alzaban hasta las copas de los árboles, le ofrecían el camuflaje que necesitaba y le permitían observar a sus presas. Para tener las manos libres, Mancha se colgó las asas del bolso de ambos hombros. Entonces, se asomó desde detrás de un árbol. Había 3 tiendas en la distancia. 2 al lado de los caballos, a los que les habían quitado la armadura y que ahora comían, una perfecta casualidad que haría que no olieran a Quemadura ni se asustaran. Como había 6 monturas, Mancha pensó que la pequeña comitiva que Sedimentos le había mencionado había vuelto para recoger a sus caballos, pero solo se habían ido 4. Seguramente, también se habían llevado a los pájaros en las jaulas que había oído en el laberinto. Mancha esperaba que el perro también se hubiera marchado con ellos. Las 2 tiendas más alejadas estaban cerradas, y de su interior emergían ligeros ronquidos. La tercera tienda, justo delante de ella, estaba junto al lago, en un banco de rocas que enmarcaban un amplio círculo de las piedras de un camino en medio del claro. El lago recogía el agua de la lluvia y el rocío, por lo que nunca se secaba. Las gotas caían sobre él con un ritmo constante y suave. Esporádicamente, los peces saltaban hacia la superficie y se sumergían en el lago de nuevo. La tienda aún estaba abierta, y Mancha vislumbró el bolso de cuero que había perdido antes, lo cual significaba que habían encontrado sus tarros llenos de criaturas de la noche. La joven pensó en un plan para recuperarlos. Se movió poco a poco de un árbol a otro, y consiguió ver la escena más claramente. La silueta de un hombre con una camisa blanca y con pantalones de cuero negros lo bastante prietos como para ajustarse a su cuerpo y sus ángulos masculinos, estaba sentada en el umbral de la tienda, encima de una manta. A su lado había una chica de piel pálida agachada, que llevaba un uniforme de soldado. Una trenza plateada con tonos morados se asomaba por su nuca y descansaba en su regazo como si fuera una serpiente. La chica tenía heridas vendadas, y Mancha se acordó de la que Quemadura tenía en el ala y a la muchacha le sudaron las manos al pensar en lo mal que había acabado el día. En la distancia, la chica sujetaba una daga sobre el fuego de una hoguera, donde estaban quemándose las sobras de la cena salada que los saqueadores habían consumido. Las escamas y las espinas prácticamente se habían convertido en ceniza. El arma plateada de la chica adoptó un tono rojizo, y el hombre le susurró algo. Acto seguido, se arremangó la manga izquierda y le mostró un brillo dorado que tenía en el antebrazo. Era un brazal o alguna otra parte de su armadura. El resto de su piel era de un tono cobrizo hermoso, y no se parecía en nada al tono pálido de la piel de los nerecedinos. En su lugar, parecía un habitante de Eldoría, bronceado por el sol. Así que ¿por qué estaba con los soldados del Reino de la Noche? Sin hacer el más mínimo ruido, Mancha salió de detrás de un árbol para esconderse detrás de otro tronco, y utilizó la espesa vegetación para moverse sin ser vista hasta que se situó más cerca del lago. Luego, se detuvo cuando sintió las gotas de la lluvia sobre su piel y oyó al hombre y a la mujer hablar. Estoy preparado, Selena comentó él, y señaló hacia la daga. Mancha reconoció la voz del saqueador inmediatamente. Aunque era joven, como había asumido, también parecía ser diferente de lo que había esperado. El muchacho se había apartado la capucha, y su espesa melena ondulada de un morado tan oscuro como las ciruelas de invierno que Sedimentos ofrecía en su tienda en ocasiones especiales, le llegaba hasta los hombros. Se había quitado la pintura de la cara para dejar al descubierto unos pómulos angulosos y una nariz larga y aguileña que sugería nobleza. Una cicatriz recta, pálida y delgada le decoraba la mejilla izquierda hasta la mandíbula, y perturbaba su tez perfecta. ¿Quieres que esta vez lo haga yo? Preguntó la chica que se llamaba Selena. No, querida hermana, y aún me funcionan las manos. Ya es suficiente con que tengas que mirar. Su frente era amplia y expresiva bajo los mechones despeinados.
Unas cejas negras y espesas enfatizaron sus palabras, y frunció y desfrunció el ceño al ritmo de su tranquila y grave voz. El chico esbozó una mueca, y se hizo un corte con la daga rojiza en el borde del brazal dorado. Pero no era parte de una armadura, ya que cuando el cuchillo acarició la superficie de la piel, el vello del brazo se alzó, como si fuera magnético. Aquella capa metálica era su piel y, una parte de él, como si fuera el caparazón de un cangrejo. Aquel hombre estaba hechizado. Mancha se cubrió la boca con la mano cuando vio que el cuchillo se detuvo donde la capa dorada se convertía en piel de verdad, junto a su muñeca. La daga penetró aquella zona, y el joven se hizo un buen corte. Mancha esperaba que la sangre roja se acumulara alrededor de la herida, pero, sin embargo, unas gotas doradas resbalaron por su antebrazo. Eran tan radiantes como la luz del sol líquida que cubría los troncos de los árboles en la entrada del desfiladero. Un hombre que sangra luz solar. ¿Quieres utilizarla como tinta? Preguntó Selena, que limpió la sangre dorada de la hoja del puñal. Luego, sacó un pequeño vial de una de las bolsas que tenía al lado. Te he traído una pluma y pergamino, añadió, y le ofreció un montón de papel negro. Ya no necesito escribir, contestó el joven. Mañana podré hablar con ella en persona. Por fin la conoceré. Su hermana colocó el vial en su muñeca para recolectar las gotas doradas que estaban acumulándose. Ya la conoces. Os habéis estado intercambiando cartas durante años. Pero aún así siento como si todavía fuera una desconocida para mí. No es la situación ideal para empezar un matrimonio. ¿Te acuerdas de cómo llamaba padre nuestra madre? Selena esbozó una amplia sonrisa que transformó sus delicadas facciones de hermosas a preciosas. Su estrella polar respondió. Con una venda, secó la sangre brillante que se había vertido por los lados del vial y arqueó sus cejas plateadas. Quizá su relación nos dio expectativas poco realistas sobre el amor, ¿no crees? Puede que sí. Pero tú encontrarás el mismo amor que compartían ellos. Ciprián me ha confesado sus sentimientos hoy, cuando pensábamos que ambos moriríais en el incendio. Y en ningún momento has dudado de que fuera sincero, o de expresar que sentías lo mismo. ¿Te lo ha contado? Selena se sonrojó, y las venas azules que corrían bajo su pálida piel se hicieron más prominentes. Ciprián debería haber esperado. Tenemos cosas más importantes en las que pensar durante este viaje. El saqueador sonrió. Kip me lo ha contado porque sabía que me alegraría por vosotros. No hay que avergonzarse por haber encontrado el amor, especialmente entre amigos. Habéis caminado uno al lado del otro durante años en el mismo terreno, y os habéis apoyado mutuamente durante la muerte de vuestros respectivos padres. Habéis compartido objetivos y secretos. Siempre habéis encontrado un punto medio, algún modo de llegar a un acuerdo, por mucho que discreparais en algo. La amistad es un medidor del amor. Ojalá mi prometida y yo tuviéramos lo mismo en nuestra relación. Haría que la responsabilidad de consolidar dos reinos tan diferentes fuera más llevadera. Mancha se tensó al oír las palabras prometida y consolidar reinos. Aquel joven era el príncipe del reino de la noche, y había venido disfrazado a por la princesa que vivía en el castillo de Eldoria. Había sido un fallo por su parte no sospecharlo y no cuestionar su identidad y, especialmente después de haberse hecho pasar por otra persona durante toda su vida en el desfiladero. La hermana del príncipe se retiró e inclinó el pequeño vial que ahora estaba lleno de un líquido resplandeciente. Como nuestro pueblo ya no celebra matrimonios de conveniencia, creo que es más difícil para ti. Pero aunque el compromiso no sea tradicional, el amor que crecerá de él sí que puede ser real y verdadero. El príncipe rió un gesto cínico y presionó un trozo de gasa contra la incisión que se había hecho para detener la hemorragia. Ah, está bien saberlo. No hay nada de tradicional en mi historia de amor, eso seguro, comentó, y apretó los labios. Se supone que una muchacha frágil y perfecta es mi otra mitad, la que me completa, aunque yo sea un hombre lleno de cicatrices y tenga la piel callosa. Y no sé mucho más de ella. En muchas ocasiones, sus cartas parecen ensayadas. Como si estuviera escribiendo lo que cree que alguien en su posición diría, o lo que cree que me gustaría oír. Sí, quiero experimentar el romance y la poesía, pero esos son ideales que un rey tiene que dejar de lado. Si al menos su reina hablara de corazón, como lo harían dos amigos, sin tener en cuenta sus responsabilidades y estatus, y quiero que mi esposa me comunique sus pensamientos y sus sentimientos con sinceridad. Es algo razonable. Sé paciente. Ni siquiera la has visto en persona. Creo que cuando la conozcas y pases tiempo con ella, todas tus pretensiones y dudas desaparecerán. Como Madame Yadia dijo, la conocerás por su voz. El príncipe suspiró.
En cuanto oiga su canción, de sus labios en lugar de una concha, sabré que mi pueblo puede sanarse. Su voz adoptó un tono irregular, como si hubiera estado esperando aquel momento toda su vida. La verdad es que solo entonces sabré si ha valido la pena creer en la profecía. El joven se volvió para contemplar el fuego que tenía delante, y ocultó sus dudas entre las sombras que creaban sus pómulos y sus pestañas oscuras. Mancha se agachó detrás de un árbol, y los espió entre unas ramas que estaban a la altura del rostro del príncipe. Era tan intenso observar aquella mirada oscura de cerca y era tan inescrutable como la de un mirlo. ¿Cómo se le había pasado por alto aquel detalle antes? Había estado demasiado preocupada tratando de compararla con las sombras de la noche y los grillos. Su sangre brillante corroboraba el hecho de que estaba forjado de luz solar. Todo aquel tiempo, que Madura y ella habían estado mofándose de aquel cuento de hadas. Mancha nunca habría pensado que las descripciones fueran literales. Un príncipe con los ojos negros como un cuervo, que se casaría con una princesa que hablara con la voz de un pájaro cantor. Se rodeó su garganta seca con las manos. Desde el día que se despertó en la casa de Cromby, aceptó su incapacidad de producir sonidos o hablar. Sin embargo, aquel cuento de hadas siempre le había hecho desear tener voz. Ahora, al ver que aquellos detalles cobraban vida, la misma sensación de envidia le cubrió la lengua con un sabor amargo. Era otro recordatorio más de lo diferente que era del resto de personas en el mundo. De todos, excepto de que Madura y Mancha observó el laberinto de espinas en la distancia, donde una chispa brillaba detrás de unas vides enredadas. Al menos hoy hemos conseguido un pequeño triunfo. La voz del príncipe llamó su atención de nuevo. Ya no tendré que ocultarme detrás de la tinta y los pergaminos, declaró el joven, y apartó el montón de papeles negros. El movimiento hizo que la venda de su muñeca se moviera, y unas pocas gotas mancharon la superficie oscura de los pergaminos. Era un contraste brillante y resplandeciente sobre aquella oscuridad. Mancha cerró los ojos con fuerza, y su mente se iluminó con un destello de un sueño extraño de palabras doradas sobre un papel negro de hacía unos años. Cuando abrió los ojos, estudió las yemas de sus dedos y pensó en su magia reluciente y cálida. En alguna parte en su interior estaba el detalle que le faltaba recordar y, la explicación de por qué había luz solar que corría bajo su piel, igual que por las venas del príncipe. La muchacha maldijo a Kron y a Luce por robarle aquellas respuestas, por no dejarle nada a lo que aferrarse, excepto el residuo de sus recuerdos. Mancha negó con la cabeza para deshacerse de la ira que se apoderó de ella, y alzó la vista. La princesa Selena estaba cosiendo la herida de su hermano. Ahora le salía sangre roja de la incisión, como si su sangre de verdad se hubiera limpiado después de drenar el líquido dorado. Selena le hizo un nudo al hilo negro y lo cortó. Antes de que Mancha pestañeara, la herida del príncipe sanó, y en su lugar quedó otra cicatriz y los puntos desaparecieron. Más magia. ¿Cuántas debo tener ya? Preguntó el príncipe, y se tocó la nueva cicatriz sobre su muñeca. Quizá ya tengo tantos puntos que puedo pasar por una colcha. Las comisuras de su boca se curvaron. Vamos a hacerle una broma a la costurera de palacio y cuélgame de la pared desnudo, al lado de sus mejores creaciones. A ver cuánto tiempo tarda en percatarse de mi presencia. Mancha reprimió una risa. Observó sus propias cicatrices. Ella entendía a la perfección lo profanado que debía sentirse el muchacho. Aunque se había hecho algunas de sus heridas durante sus aventuras, también tenía otras que le habían hecho sin que ella lo hubiera podido evitar. La princesa Selena rió, como si el comentario de su hermano la hubiera animado de repente. Puede que te hubieras salido con la tuya cuando eras pequeño, con lo rebelde que eras. Pero ahora se me ocurren unas cuantas sirvientas que se desmayarían con la idea. Selena chasqueó la lengua y se guardó todos los artículos en una bolsa, incluyendo el montón de pergaminos. Sin embargo, espero que seas un ejemplo mejor. Ese comportamiento sería la perdición de un rey. El rey. Una mitad de la pareja que le devolvería la unidad a los cielos. A Mancha se le aceleró el pulso, y los latidos de su corazón siguieron el mismo ritmo que las gotas de la lluvia que caían sobre el lago. Entonces, se percató de un pequeño detalle. Había atacado a la realeza, y había perturbado la honorable misión de unir ambos reinos. Ahora, consciente del estado del príncipe, después de ver su humanidad, se sentía aún más culpable por los prejuicios que tenía sobre él. Por juzgar a los nerecedinos sin saber los detalles de las tradiciones del reino de la noche. El príncipe se giró y abrió otra bolsa que contenía una extraña tela de seda con plumas, pelo y encaje que se arremolinaba como si fuera agua en una cueva. Entre los pliegues había una serie de tesoros.
Un cepillo opalescente para el pelo con cerdas de acero, una horquilla con amatistas, y un anillo formado por una rosa lavanda en miniatura. Aquello también era magia, ya que la flor estaba intacta, aún sin estar plantada en la tierra, ni tener raíces ni agua que la regara. Su perfume era tan potente que flotó por el aire hasta alcanzar a la joven sin necesidad de que la brisa lo empujara hacia ella. Le recordaba al aroma del ramo ennegrecido de antes y, de aquellas flores marchitas que los arbustos habían guardado como si fuera un recuerdo macabro del día en que apareció en el desfiladero. Otra similitud entre ambos. Compartían la luz del sol de algún modo y, cicatrices y un pasado con aquellas extrañas flores. La confusión se apoderó de Mancha. Sus rodillas se debilitaron. Se agarró al tronco áspero para evitar caerse. Contrólate. La voz de Quemadura apareció en su mente de repente. Mancha se percató de que había vuelto de su expedición y que estaba detrás de ella, donde la vegetación era más espesa. Tienes que tener la mente despejada para llevar a cabo mi plan. No, contestó Mancha. El príncipe se acercó aún más al fuego. Su rostro palideció, como si drenar el líquido dorado de su sangre lo hubiera debilitado. Sí, gruñó Quemadura. Ahora está despistado. Es la oportunidad perfecta. No podemos matarlo, respondió Mancha. El corazón le latía con fuerza mientras el pensamiento viajaba de una mente a la otra, tan ardiente y brillante como las llamas que los ojos profundos y penetrantes del príncipe reflejaban. Es de la realeza. ¿Por eso se había enfadado tanto Luce con ella antes? ¿Él conocía la verdadera identidad del saqueador? ¿Qué te he dicho sobre la realeza? La respuesta de Quemadura fue brusca. Son los humanos más viles que existen. Egoístas y con sed de poder. Crueles. Están dispuestos a matar a cualquiera que sea una amenaza para su estatus, incluso a sus propios súbditos. A Mancha no le convencieron aquellas palabras. El príncipe no parecía egoísta. ¿Y cruel? Cuando se conocieron por primera vez, sus palabras fueron amables y nobles. Le ofreció ayuda. Ahora, se centraban en su preocupación por sus amigos y los cielos rotos, y en sus sentimientos al respecto. Debemos actuar ahora. Mancha ignoró la orden furiosa de Quemadura y el ligero aroma a humo que se retorcía a su alrededor. En su lugar, se centró en la conversación que el príncipe y su hermana estaban manteniendo. Es solo que no entiendo cómo funcionará todo esto. El joven sostuvo el anillo de color cobre, que conjuntaba con su tono de piel, y dejó que el fuego lo alumbrara. La luz y las sombras se alternaron entre los pétalos lavanda de la flor, e iluminaron unos hasta darles un brillo satinado, mientras que la oscuridad aportó un tono violeta profundo a los demás. La joya parecía minúscula en sus manos grandes y delgadas. No comprendo cómo mi matrimonio con Lady Lyra alineará la luna y el sol para que ambos reinos puedan beneficiarse de los dos. O cómo curará mi sangre envenenada para salvar a nuestro pueblo. ¿La magia puede llegar a ser tan fuerte? Fue lo bastante fuerte como para dividir los cielos, y como para mantenerte vivo a pesar del veneno del sol en tu interior. Selena repasó las formas elaboradas de la horquilla. Lo bastante fuerte como para capturar las lágrimas de la princesa en esta horquilla y endurecer su cabello para formar las cerdas de acero de este cepillo. Debemos tener fe en que la magia puede mejorar todas las situaciones y que puede devolver el orden al mundo. Mancha se palpó la parte exterior de los ojos y, desde que tenía memoria, siempre habían permanecido secos. Entonces, su mano viajó hasta su frente para acariciar el vello que le cubría la cabeza y la nuca. Hacía unos años, adoptó un tono plateado blanquecino, pero ahora era de un color morado que se parecía al de la melena del príncipe. Algo en su interior se despertó. Sentía celos al no poder utilizar aquellos objetos, porque no le crecía el pelo. ¿O era algo más? Fe, gruñó el príncipe, y Mancha se quedó sin aliento. Fe en una profecía. No es más que una agrupación de palabras predispuestas en un bonito orden en la pared de una cueva. Es la creencia de que cada acontecimiento es parte del destino. De que todo el mundo a quien conoces forma parte de un gran plan. El príncipe envolvió los regalos de nuevo en aquella tela oscura y reluciente y los guardó en la bolsa. La profecía ha dictado cada una de las decisiones que hemos tomado y todos los retos a los que nos hemos enfrentado. Si nos encontramos con un contratiempo, nos detenemos y reflexionamos. ¿Qué tienen que ver los ciervos heridos en todo esto? ¿Y nuestro pueblo enfermo? ¿Cómo encaja en nuestro destino aquel muchacho ensangrentado y magullado, tan pobre que no tenía ni zapatos? ¿Y qué pasa con la anciana misteriosa que el equipo de Leo está llevando al castillo de Eldoria ahora mismo, o nuestra reserva de sombras de medianoche y arañas que se llevaron con ellos para atravesar las paredes embrujadas de Madreselva?
El príncipe agarró la mano de su hermana. Selena, si confiamos ciegamente en la magia, reducimos nuestras responsabilidades, nuestra capacidad de razonar y de deducir. Tú misma has conocido a la prisionera. Me has oído interrogarla. No es la persona que Yadia dijo que era. Todos vimos su humanidad, su gratitud cuando compartimos nuestra comida con ella, y la amabilidad que contrasta con su aspecto horripilante. Selena apretó los labios mientras pensaba. Fue muy respetuosa contigo. Con todos nosotros, a pesar de ser nuestra prisionera. El príncipe cerró la bolsa y frunció el ceño con fuerza. Cometí un error al mandar que la castigaran solo basándome en mi fe. No tenemos pruebas de que haya cometido ningún crimen y, ni siquiera de la caja marcada con las palabras Princesa Revolución. No tenemos nada, excepto la palabra de un cuervo albino y las sospechas de la reina Griselda. Ya he tenido suficiente fe. Es hora de tomar el control de nuestros destinos y de hacer las cosas bien. Tanto como si Luna y Nisa logran capturar al huérfano como si no, nos marchamos a Eldoria en cuanto empiece el curso de cesación. Deseo hablar con la princesa tan pronto como sea posible. Incluso hasta una bruja del tormento se merece tener un juicio y una oportunidad para defenderse. Cuervo albino y, bruja del tormento y, castigo y juicios. Mancha clavó los dedos en el tronco del árbol mientras le daba vueltas a aquellas palabras. Quemadura resopló. Tal y como he dicho. No podemos confiar en la realeza. Ya has oído lo que sucede con los que acaban en las mazmorras del Doria. Tu amiga Mellada del mercado es un perfecto ejemplo de ello. Te lo aseguro, el castigo es mucho peor para aquellos que practican magia fuera de los dominios de la reina regente. Si el príncipe estuviera muerto, tu querida Cromny no estaría en peligro ahora mismo. Mancha cerró los ojos con fuerza cuando las verdades de Quemadura se le clavaron en el corazón. Todo lo que había sucedido entre ella y sus guardianes antes su traición, el robo de sus recuerdos, sus mentiras desapareció cuando fue consciente de la situación en la que se encontraba Cromly. Sedimentos había mencionado que había visto a los soldados. Mancha no le había dado mucha importancia ahí, pero ella había guiado a la tropa hasta casa de la bruja. Un cuervo albino había cruzado el umbral. Una criatura con suficiente magia como para evitar los hechizos de pesadillas que protegían la morada. Y Mancha debía oído los ladridos de un perro al escapar. Los guió directamente hasta su familia, y luego la abandonó. A menos que Luce se hubiera escapado, seguramente también lo habrían capturado. O peor. Mancha suspiró al pensarlo, y el simple gesto resultó hacer demasiado ruido. El príncipe y su hermana se alzaron de golpe, con los cuerpos tensos, mirando en su dirección. ¿Quién anda ahí? Gritó el príncipe, y se movió de lado a lado, inestable. Su hermana lo agarró para obligarlo a que volviera a sentarse al lado del fuego. Después, desenvainó una daga y llamó a los soldados de las otras dos tiendas sin apartar la vista de los árboles que rodeaban el lago. El rugido de un trueno estalló sobre sus cabezas. Un presagio amenazador. A Mancha se le aceleró el pulso, y se agachó aún más para sacar la daga del bolso. Acto seguido, se colocó de espaldas al tronco del árbol y se tapó la boca firmemente con las manos. Todas sus terminaciones nerviosas se despertaron bajo su piel, y sus huesos se tensaron tanto que creyó que se le iban a romper. La joven no tenía voz, por lo que era incapaz de declarar en el juicio de Cromly, y también acabarían capturándola y encarcelándola. Los ocupantes de las otras tiendas salieron de repente, y el sonido de los pasos, el crujir de las hojas y el movimiento de la ceniza se hizo cada vez más fuerte. Estaban acercándose. Maldita pequeña mocosa, la riñó Quemadura. Una vez más, tengo que salvarte. Brasas naranjas y brillantes revolotearon alrededor de la joven. Quemaré sus tiendas y soltaré sus caballos para que los soldados se retiren. Cuando el príncipe esté solo, córtale el cuello. No puedes dudar. Me lo debes. Sí, contestó Mancha, y empuñó el cuchillo. Pero ella tenía otro plan. El príncipe había mencionado que estaba buscando al chico y, a ella. Lo atraería a la ciénaga donde conoció a Quemadura. Estaba cerca, y era el lugar perfecto para atrapar a alguien que no conocía bien el terreno. Necesitaba al príncipe vivo para poder negociar con él. Ya que estaba segura de que la vida profética del futuro rey era lo bastante valiosa como para intercambiarla por la de una bruja de mala muerte. 19. La oscuridad del destino y otras ilusiones. La tormenta debía de ser un conjuro y, o eso creían los eldorianos. Otras lluvias habían empapado sus tierras durante los últimos 5 años, pero aquellas eran las primeras que alimentaban la plaga de madreselva más rápidamente y con más vigor que la propia luz del sol.
En apenas horas, las flores rosas aumentaron su tamaño hasta que parecieron coles, y su polen atrajo aún a más abejas. El follaje y los cardos se cernieron sobre todas las casas como un puño verde enorme, igual que sobre los jardines, las paredes y las torres del castillo, hasta que resultó imposible abrir las puertas o las ventanas. Los caminos que habían vestido de verde durante años eran sinuosos. Se parecían a la lengua de algún lagarto mítico, y la vegetación hacía que fuera imposible atravesarlos. Los ciudadanos se amontonaron en sus casas poco iluminadas. Debilitados por la falta de labores físicas y trabajo, malnutridos por la falta de comida sana, y pasando frío por la falta de luz solar en sus cuerpos. Observaban el mundo a través de agujeros entre las vides que cubrían sus ventanas mientras esperaban la llegada del príncipe de la noche y su ejército de arañas y sombras. Le rezaron a su sol dorado que, junto con su princesa, una fantasía fantasmal que ocupaba una celda de las mazmorras, el príncipe Vesper les devolviera la libertad y les permitiera salir a la calle de nuevo. Los prejuicios se habían convertido en tolerancia, una consecuencia de las duras experiencias que habían compartido. Incluso los que en el pasado se habían reído del destino miserable de Nerecet, enterrado bajo tormentas de nieve que amortiguaban cualquier ruido y desierto de flores fragantes, tenían ganas de ver copos de nieve cayendo del cielo e iluminados por la luna, ya que las noches de invierno significarían una tierra libre del perfume empalagoso de las flores y del constante zumbido de las abejas. Los espías de Griselda, soldados armados con hachas atadas a las caderas y con armaduras de oro blanco, trataron de luchar contra las vides de Madreselva para tener noticias del estado del reino y del humor de sus ciudadanos. Cuando descubrieron que muchos pueblerinos creían que la princesa ya no existía ya que en todos aquellos años ninguno de los más de 20 habitantes del castillo la había visto, Griselda sonrió. Por fin todo el mundo estaba desesperado, lo cual le proporcionaba la oportunidad perfecta para presentar a la futura reina que había creado con tanta diligencia durante los últimos años. A través de sus soldados, Griselda informó a los sirvientes del castillo y a las casas del pueblo que la princesa se asomaría por la torre más alta de la fortaleza justo antes del destello del crepúsculo. Mientras todos los ciudadanos que tenían una ventana o una puerta encarada hacia el este utilizaban hachas para cortar las vides y ampliar su campo de visión, Sir Ewan hizo lo mismo con la buhardilla de la torre. Griselda se vistió, a sus hijas y a Lyra con sus mejores vestidos, con capas de piel y tocados en forma de cono. Aunque Griselda aborrecía aquel tocado decorado con lazos, debían ensalzar la tradición y la propiedad. Así que, acompañada de sus dos soldados de mayor confianza, la reina regente guió a su familia en una procesión real. Empezaron en la base de las escaleras de las mazmorras y subieron hasta la claraboya de la torre, la misma por la que Lyra observaba su reino a través de un cristal tintado hacía tantos años. La procesión creció a medida que subían los pisos, ya que los miembros del consejo, los súbditos y los sirvientes del castillo se añadieron a la cola como una piedra preciosa rodando por una colina y acumulando musgo. Susurros anónimos rebotaron entre las paredes y los suelos de mármol. Observad la belleza deslumbrante de la princesa, comentó uno. Me había olvidado de lo plateado que tenía el pelo y las pestañas, dijo otro. Prácticamente brilla con una luz de luna, dijo un tercero. No teníamos de qué preocuparnos. El príncipe oscuro de Nerecet la adorará en cuanto la vea. ¿No te dije yo que crecería y se volvería hermosa? Mucho más que hermosa, dijo un cuarto. La voz grave emergió del final de la procesión. Ahora es una mujer diplomática, sabia y justa con las disciplinas escritas del consejo, y está totalmente preparada para reinar. ¿Creéis que nos ofrecerá una bendición en su idioma especial? Griselda reconoció la voz incluso antes de ver el pelo negro corto y los ojos astutos entre la asamblea de personas. De entre todos a los que tenía que convencer, el primer ministro Albous sería el más difícil. Era la única persona viva que había pasado más tiempo que nadie con Lyra durante sus últimos meses de vida. Aunque no la había visto desde hacía años, no se había olvidado de su especial relación con la pequeña princesa. Una amistad que sería difícil que Lustacía consiguiera emular, ya que había dejado de practicar el antiguo lenguaje de los signos. Lo máximo que podía ofrecer a sus súbditos era un saludo y 2 o 3 frases y, desde luego, no una bendición poética. Por aquel motivo, Griselda escogió aquel momento para llevar a cabo su última mentira más brillante. La reina regente le dio un golpecito en el codo a Lustacía. Su hija asintió ligeramente a modo de respuesta y la princesa Lyra se giró delante de la puerta de la torre para contemplar a la asamblea de personas. Acto seguido, abrió sus labios morados y liberó el canto del ruiseñor que tenía guardado, y el sonido resonó por los pasillos. Plateado y puro.
Su público, embelesado con las notas musicales tan agradables, se quedó en silencio. La princesa hizo una señal con la palma hacia arriba y 3 dedos curvados. Un movimiento noble que podría haberse confundido con un gesto. La tela larga de la manga se acumuló en su cintura, y las sombras de su madre y sus hermanas, que habían oscurecido el suelo y las paredes junto a ella, revolotearon a su alrededor. Había unas 5, una por cada duende a los que había afectado la poción hecha por Griselda con sangre de los ciervos de la gruma. Ahora eran medias luces, atenuadas a solo una pequeña porción de su masa habitual. Eran meros espíritus en un mundo sólido. Sin embargo, aquella forma vaporosa les permitía moverse de un lado a otro con tanta fiereza que parecían una multitud de sombras. El público se agachó y resolló. Ya no estaban fascinados. Ahora tenían miedo. El día de cumplir con nuestro destino ha llegado, anunció Griselda, y los duendes oscurecieron el techo de la catedral del castillo como si fueran un cúmulo de nubes de tormenta. La reina regente se volvió para mirar a Lustacía, y se arrodilló frente a su hija. Urataline y Avaricete intercambiaron una mirada de burla y también se arrodillaron. Pronto, la luna se alzará en nuestros cielos y acabará con la plaga del reino. Es hora de que nos unamos a las sombras de la princesa Lira, lo celebremos y juremos lealtad a nuestra reina. Todas las personas que las rodeaban se arrodillaron a la vez, incluyendo a Albous y a los miembros del consejo. El orgullo de Griselda se incrementó, ya que todo el mundo se percató del control que ejercía la princesa sobre las sombras. Ahora nadie se atrevería a cuestionar la legitimidad de su hija. La princesa asintió con la cabeza en un gesto humilde. El velo bordado y translúcido que emergía de su tocado le cubría el pelo plateado como si fuera una capa de hielo. Era la imagen de la elegancia y la nobleza. Acto seguido, Lustacía dio media vuelta y se dirigió hacia la torre. Nuestra familia real desea un poco de privacidad mientras la princesa vuelve a familiarizarse con su reino, insistió Griselda. Ella y sus hijas siguieron a Lustacía. Las sombras bajaron del techo y bloquearon el paso de cualquiera que pretendiera entrar, hasta que Sir Erwan y Sir Bartley se apostaron al lado de la puerta cerrada bajo la que las criaturas oscuras desaparecieron. Cuando los cuerpos de hollín de los duendes entraron en la torre como si fueran humo negro, Griselda se apartó hacia un lado para evitar sus tonterías. Avaricete y Urataline gritaron y gruñeron cuando aquellas malditas criaturas las olieron y se metieron entre los pliegues de las faldas de sus vestidos. Aunque Griselda había conseguido cambiar sus cuerpos, no había sido capaz de modificar sus irritantes personalidades. ¡Madre!, exclamó Urataline mientras se recogía un mechón de pelo que se le había soltado del tocado. Cuando los volvamos a transformar en duendes, ¿seguirán siendo tan pesados y exaspericiantes? Avaricete se mofó de ella y sacó una golosina mordisqueada de un bolsillo. Exasperantes, boba estúpida. ¿Ah, sí? Pues si yo soy una boba, tú eres un sapo. Avaricete se metió la golosina en la boca e hizo una mueca al morderla. Para que un insulto surja efecto, ha de tener sentido. Los bobos son analfabetos, como tú. ¿En qué me parezco yo a un sapo? En que prácticamente no tienes dientes. Avaricete se cubrió la boca llena de caries con una mano y empujó a su hermana con la que tenía libre. Urataline le devolvió el empujón a modo de respuesta. Los espíritus de los duendes danzaron alrededor de ellas alegremente, animándolas. Ya basta, exclamó Griselda. Después, bajó la voz y llamó a su hija más pequeña, que ya estaba frente a la ventana, saludando a los que pudieran verla a través del espejo tintado. Princesa, por favor, contén a tus súbditos más leales. Con un suspiro, Lustacía les hizo un gesto a los espíritus para que se acercaran. Los duendes se fundieron con el suelo y volvieron a convertirse en huellas de sus movimientos, como todas las buenas sombras. Griselda se colocó al lado de su hija y abrió la ventana mojada por la lluvia lo suficiente como para oír los gritos jocosos y los aplausos del pueblo. ¿Oyes lo mucho que te adoran, hija? Te has ganado el corazón del reino. Este día marcará nuestra victoria. Lustacía frunció el ceño. Griselda chasqueó la lengua. Solo porque te parezcas a un habitante de las tinieblas no significa que también tengas que adoptar su mal humor. Lustacía negó con la cabeza, cerró los ojos y respiró profundamente. El aroma a madreselva empapaba el aire húmedo. Era tan potente y empalagoso que abrumaba el resto de olores del jardín de palacio adjunto a la torre. Echo de menos las flores de mi infancia, dijo Lustacía. El tono lírico de su voz era como una nana para los oídos. El aroma a regaliz de los claveles rosa, el toque de vainilla de los heliotropos violeta, la frescura de las gardenias blancas. No puedo ver, oler u oír nada más allá de estas vides.
Solo puedo entrever la forma del olmo sílfide. La joven se volvió y observó a sus hermanas rebuscar en baúles en busca de joyas olvidadas o algún otro tesoro. Luego, se giró hacia el reino destrozado que se extendía al otro lado de la ventana. Las hojas están cambiando de color. A Lyra le encantaba presenciarlo. Por fin ha llegado, y ella se lo está perdiendo. Griselda puso mala cara ante aquel intento de culparla por robarle sus infancias y por matar a su sobrina. Pero su expresión se suavizó cuando divisó las hojas amarillas que estaban apoderándose de las rojas que emergían entre las vides relucientes. Ella también había estado esperando a que cambiaran de color, esperando a traer a Ilusión hasta el castillo y a su cama. Siempre estaba bien tener a mano el encanto de un sílfide. Lustacía se enredó un mechón de pelo plateado alrededor de un dedo, y adoptó una expresión pensativa. Hay un camino que lleva hasta el olmo sílfide donde la madreselva no crece. Será parte del hechizo del árbol. Actúa como una barrera. Tu hermano y, nuestro tío. El rey. Siempre nos contaba la historia de que cuando las hojas cambiaran de color, el sílfide maldito y podría recuperar sus alas y regresar a los cielos. Griselda resopló. Un cuento ridículo para niños pequeños. ¿De verdad? Lustacía se colocó de espaldas a la ventana y clavó su mirada liliácea en el rostro de su madre. ¿Más ridículo que todo esto? Preguntó, y se señaló a sí misma y a las sombras de mentira que tenía a sus pies. Estoy de acuerdo con Brad. Haz que los duendes recuperen su forma original. Ya han cumplido con su cometido. Griselda tensó la mandíbula. Cada vez que creo que te has convertido en una mujer lo bastante sabia como para ser reina, me decepcionas con tu inapropiado sentido de la misericordia. Menos mal que yo seré tu consejera. Lustacía ocultó su rostro bajo la tela llena de abalorios del velo. Creo que mi consejera tendría que ser alguien con conciencia. La joven quiso que sus palabras hirieran a su madre, y la verdad es que algo se estremeció en el pecho de Griselda. Sin embargo, parecía más una serpiente preparándose para atacar que una criatura herida, encogida en una esquina para protegerse a sí misma. No estás pensando con claridad. Aún tienes que convencer al reino entero, lo cual será imposible si las sombras no responden a tus órdenes. Y estas son las únicas que lo harán, a menos que te hayas hecho amiga de las que vivían en las mazmorras durante todos estos años. Lustacía se desató el tocado y lo tiró al suelo. Las sombras de los duendes se mostraron derrotadas. La joven se masajeó el pelo y se clavó las uñas en la cabeza. Después, se encogió de hombros y se retiró de la ventana y de la multitud entusiasta. Aborrezco todo lo que hemos hecho. Me duele la cabeza solo de pensar en ello. Y sin embargo aceptaste hacerlo. A Lustacía se le iluminaron los ojos. Por obligación. Le robaste la esperanza al hombre que amo. Y ahora es mi responsabilidad darle promesas vacías. Todas aquellas cartas que me ha escrito. Es sincero, perceptivo y amable, pero está roto por dentro. Espera que yo sea la parte que le falta para sentirse completo. Tú se la arrebataste. Lyra ha desaparecido para siempre, igual que su oportunidad de vivir. Se está dirigiendo al castillo para que lo veamos morir por una maldición terrible, añadió, y sus lágrimas transparentes rodaron por sus mejillas. Griselda también se quitó el tocado y se masajeó las sienes con los dedos. Le dolían sin parar casi todo el día. Será mejor que aprendas a contener tu llanto. A menos que primero te manches la cara con zumo de moras, así tu príncipe no sospechará de nada. Y basta ya de hablar de todo lo malo. Como Lyra ya no está aquí, tú eres la única que puede salvar a Vesper. Eso te da todo el poder. ¿Cómo puedo salvar a Vesper si no soy su otra mitad? Les estás prometiendo el sol y la luna a nuestros súbditos cuando ni siquiera soy capaz de controlar las sombras. Incluso si nadie averigua que no soy la verdadera princesa, puede que la magia de la profecía sí lo haga. ¿Has considerado eso alguna vez, madre? A modo de respuesta, el cielo se oscureció y el sol se rindió al destello de crepúsculo que marcaba el inicio del período de cesación. Todo adquirió un aspecto extraño y distorsionado en la oscuridad temporal. La plaga de madreselva se pareció a un enjambre de polluelos de grasilisco a punto de nacer. Por un momento y, solo un instante Griselda dudó. Entonces el sol relució de nuevo en el cielo detrás del cúmulo de nubes, y el mundo recuperó su perfecta claridad. Aquella escena se convirtió en la prueba de las conspiraciones y las mentiras de Griselda. Una confirmación de su control sobre la magia y el destino. La reina regente se quitó los guantes y reveló el tinte azulado que teñía las palmas de sus manos y dedos. El residuo de los asesinatos de los ciervos de la bruma que no conseguía que desapareciera, sin importar lo mucho que se lavara.
Hace muchos años me dijeron que mis manos devolverían el esplendor a los cielos. Por lo tanto, forjé mi propio camino. Como has dicho, ahora Lyra no está, gracias a mí. Y de entre todas las damas en ambos reinos, tú eres la única con los rasgos físicos que la profecía especifica. Gracias a mí. Lo único que necesitas para curar el corazón maldito del príncipe es su voz de pájaro cantor, y también tienes eso, gracias a mí. Todas estas cosas han ido encajando poco a poco, y lo mismo sucederá con el sol y la luna. Haré lo que haga falta para que se cumpla. Ten fe en mí en esta oportunidad que te he brindado. Tú eres la verdadera princesa porque yo te he convertido en ella. Un golpe repentino en la puerta hizo que Lustacia gritara, asustada. Griselda se colocó los guantes y el tocado. Adelante. Clavó la mirada en su hija. Deja de ser tan quisquillosa. Ahora nadie se interpondrá en nuestro camino. La puerta se abrió lo suficiente como para que Sir Erwan entrara en la torre. He interceptado una misiva que nos han enviado a través de una grajilla. Los soldados del príncipe Vesper han capturado a la bruja del tormento. La están trayendo al castillo para que el consejo la interrogue. Llegarán dentro de 2 días. Lustacia agarró el brazo de su madre con fuerza. Su expresión mostraba una mezcla de horror y arrogancia. Por lo que parece, madre, pronto nos traerán a Esnadi hasta las puertas del castillo. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Griselda, y se le cayó el alma a los pies. Dentro del desfiladero de la ceniza llovía carbón y fuego. Una tormenta más devastadora y violenta que la lluvia que caía fuera. El ataque sucedió tan rápidamente que el príncipe apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un rugido grave estalló en el aire, el Pegaso emergió entre los árboles y galopó hacia el campamento. Con cada pisada, saltaban chispas. Su crin, su cola, sus ojos y su nariz brillaban con una incandescencia cegadora y abrasadora. El Pegaso extendió una única ala. Un conjunto de plumas, tendones y huesos huecos que hicieron que Vesper se desestabilizara y cayera al suelo. Rebuznando triunfante, la criatura giró a la izquierda hacia los caballos y tiró a los compañeros de Vesper al suelo en medio de aquel caos. El fuego encendió las tiendas más alejadas del príncipe. Una nube serpenteante de humo negro invadió el campamento, convirtió los gritos en ataques de tos y asustó a los caballos. Con una expresión salvaje en los ojos, los 6 córceles se retorcieron hasta que las cuerdas que los ataban a los árboles se rompieron. Antes de que los compañeros de Vesper lograran ponerse en pie, el Pegaso persiguió a los caballos sueltos y los guió hacia el laberinto de espinas. El príncipe Vesper rodó y se colocó boca abajo mientras entrecerraba los ojos para que no le molestara el calor del fuego y el humo. La cabeza le daba vueltas y se sentía un poco mareado después de drenar su sangre. Se arrastró como pudo hasta el lago para agarrar las cantimploras. No eran lo bastante grandes como para apagar el fuego, pero sus contenidos sofocarían las chispas que brillaban en las mantas que Selena y Dolin estaban utilizando para apagar las llamas. Ciprián y Tibal desenvainaron las espadas y salieron corriendo detrás de sus monturas. Vesper lanzó las cantimploras en dirección a su hermana, después se tambaleó hasta la tienda abierta, decidido a empuñar su espada y seguir a los otros 2 hombres. Apenas había alcanzado el arma cuando notó que su sangre empezó a alterarse de nuevo. Era una reacción a la bestia alada. El extraño latido se extendió a través de su espinilla, su antebrazo y su abdomen metálico, y sentía que sus huesos estaban a punto de hacerse añicos. Apenas podía moverse. En aquel estado, no serviría de nada que estuviera armado, pero se negaba a ser completamente inútil. Si Ciprián y Tibalt pudieran distraer al Pegaso, él podría atrapar a sus córceles con un lazo. El príncipe encontró la cuerda y silbó. Lante respondió y se separó de los demás antes de que los otros desaparecieran por la entrada del laberinto. El Pegaso los guió hacia adentro, hacia el claro en el que se había enfrentado a Vesper antes. La bestia alada pivotó y dio una coz. Las vides de la entrada se rompieron en 2 con el impacto de sus patas traseras, y se enredaron hasta que la entrada se cerró y los caballos quedaron atrapados dentro. El Pegaso relinchó y corrió hacia Ciprián y Tibalt para golpearlos con el ala y tirarlos al suelo. La bestia dirigió la mirada hacia los árboles que había junto a la tienda de Vesper. El mismo destello, que el príncipe había visto antes, brilló en sus ojos. El Pegaso zarandeó la cola con fuerza, como si estuviera impaciente, y luego desapareció entre la maleza en dirección contraria. Lante llegó al lado de Vesper, y levantó una nube de ceniza con sus patas. El príncipe se alzó, tambaleándose, preparado para montarse en su lomo. El chico salió de la nada armado con el cuchillo que le había robado antes a Vesper.
Su cuerpo delgaducho se abalanzó sobre el pecho del príncipe antes de que a este último le diera tiempo a subirse a su caballo. Lante dio un paso hacia atrás, sorprendido, y retrocedió. Su espinilla metálica se torció, y el príncipe perdió el equilibrio, pero se las arregló para agarrarse a la manga del chico y arrebatarle el cuchillo. Vesper gruñó y se llevó al muchacho al suelo con él, y ambos cayeron sobre la ceniza con un golpe seco. El chico golpeó el hombro del príncipe con la cabeza, se retorció para librarse de él y se metió en la tienda. Cuando salió, sonrió al príncipe mientras sostenía la bolsa con los regalos para Lady Lyra y la bolsita de cuero con los tarros llenos de criaturas de la noche. Antes de que Vesper pudiera deshacerse del zumbido que resonaba en las placas metálicas que le cubrían parte del cuerpo y arrodillarse, el muchacho salió corriendo. El pequeño ladrón se adentró en el bosque y echó la vista atrás para mirar a Vesper durante varios segundos con una expresión inconfundible en su rostro manchado de gris. «Atrápame si puedes». Luego desapareció. Lante se acercó a él de nuevo. Vesper agarró su cuchillo y se lo guardó en la vaina vacía que colgaba de su cadera. Se puso en pie, se subió como pudo al caballo y pasó una pierna sobre su lomo desnudo. Selena y Goldin tenían el fuego bajo control y estaban rebuscando entre las cenizas para ver si había algo de una pieza. Más allá, en el laberinto, Ciprián y Tybalt estaban cortando la entrada con sus hachas. Los caballos relincharon al otro lado de la pared de vegetación, asustados pero percatándose, poco a poco, de que estaban a salvo. La mirada de Vesper siguió el camino que había hecho el Pegaso, marcado con las cenizas que había dejado a su paso. Aquello había sido un ataque planeado. El Pegaso y el muchacho huérfano habían trabajado juntos para recuperar los tarros de grillos y sombras. Los regalos de la princesa deberían haberle llamado la atención mientras les espiaban en el campamento. El cepillo de pelo opalescente, la horquilla de amatista y el anillo de rosas de panacea eran objetos valiosos e irresistibles para un ladrón, pero Vesper quería recuperarlos por otro motivo. En la bolsa también estaba la capa con capucha de cielo nocturno que la princesa necesitaría para viajar con seguridad del castillo de Eldoria hasta el de Nerecet. Preocupado por haber perdido los regalos, y aún más por perder de vista al muchacho si dudaba mucho tiempo más, Vesper gritó. El huérfano ha robado los regalos de la princesa. Volveré cuando los recupere. Selena corrió en su dirección. Espera hasta que liberemos a nuestros córceles. Deja que te acompañe. Vesper golpeó el costado delante con el pie y el caballo galopó antes de que su hermana pudiera acabar la frase. El príncipe guió al caballo hacia los árboles, y levantó una nube de ceniza a su alrededor. Vesper y su montura se agacharon bajo unas ramas bajas y sortearon los charcos, guiados a través del tenue desfiladero por el rastro del muchacho. Incluso cuando le perdieron la pista al ladrón, Vesper la encontró de nuevo, guiado por la misma inexplicable intuición que se apoderó de él cuando atravesó el laberinto de espinas antes. Poco después, la ceniza reveló una ciénaga. Un conjunto de zarzas entrelazadas se alzaba en la distancia, formando una cúpula de vegetación, encorvada y oscura como un lobo cubierto de fango. Una sensación de peligro inminente puso a Vesper en alerta. Algo malo debió de suceder ahí. Contemplar aquel lugar ya le hacía sentir claustrofobia. El príncipe luchó contra la sensación de estar atrapado y, de ahogamiento, y continuó hacia adelante. Su determinación era más fuerte que aquel extraño presentimiento. Lante ralentizó el paso, y sus costillas empezaron a subir y a bajar rápidamente donde las piernas de Vesper las presionaban. El corcel se detuvo por completo delante de un agujero que había entre las ramas, por donde se había escabullido el chico. El extraño instinto del príncipe le indicó que había una entrada más grande en alguna otra parte, lo bastante amplia como para que un caballo la atravesara, pero si Lante daba un paso hacia adelante en aquel momento, se quedarían atrapados en la ciénaga. Vesper no podía explicar cómo sabía que había una ciénaga al otro lado. Era la misma peculiar sabiduría que antes le había informado de que había un lago donde podrían pescar. Aunque el hedor a muerte y putrefacción podría haberle dado alguna pista. Se bajó del caballo y dio unas palmaditas en el costado delante. Una señal para que el caballo se marchara a casa y, o en aquel caso, para que encontrara a alguien conocido. El príncipe observó cómo el caballo se marchaba trotando en la misma dirección por la que habían llegado. El sentido del oído y del olfato lo guiarían de vuelta al campamento, y la tropa de Vesper podría utilizarlo para encontrarlo.